Cuando una onda se propaga a través de un objeto, ésta se extiende o difracta como resultado de la interacción con el objeto. Este fenómeno es lo que se conoce como difracción y ocurre en todas las ondas. Esta propiedad o característica de las ondas fue base de uno de los experimentos que puso en terreno firme la teoría ondulatoria de la luz. Dos conceptos importantes para entender el fenómeno de la difracción son la interferencia de ondas y el principio de Huygens. La interferencia se define a menudo como la superposición de dos ondas, pero esta definición no es del todo acertada. La superposición de ondas ocurre siempre entre ondas de la misma naturaleza. Luego del encuentro resulta una nueva onda que se obtiene sumando algebraicamente las ondas que componen dicho movimiento. Lo anterior no implica que las ondas interfieran. Cuando se habla de interferencia, se hace referencia a que la intensidad de la onda resultante no corresponde simplemente a la suma de las intensidades de las ondas involucradas. Para que dos ondas interfieran, se debe cumplir que éstas sean ondas coherentes, esto es, que las ondas tengan tanto misma longitud de onda como igual frecuencia, y que conserven la misma relación de fase en todo momento, en otras palabras, que tengan fase constante. Y en el caso de la luz, que sus estados de polarización no sean ortogonales. La polarización es una propiedad de las ondas de luz. Esto significa que las oscilaciones de la onda tienen lugar en un plano. Esta puede estar oscilando en el plano vertical o en el horizontal. Entonces se habla de polarización lineal en la onda, cuya dirección va a ser en la dirección de propagación de la misma. Partiendo de estas condiciones, la intensidad resultante entre dos ondas que interfieren entre sí resulta ser la siguiente, donde I1 e I2 son las intensidades de las ondas, y el término que se adiciona es lo que se conoce como término de interferencia. Para que el término de interferencia no sea cero, implica cumplir ciertas condiciones. U1 producto punto U2 son vectores unitarios relacionados con la dirección de polarización de la onda. Esto implica que para que las ondas interfieran, sus estados de polarización no pueden ser perpendiculares. Y el término coseno delta de phi hace referencia a la fase espacial entre las ondas, y para que éstas interfieran, la diferencia de fase delta de phi debe ser distinta a pi medios y constante durante la interacción. Con base en esta ecuación se pueden diferenciar dos tipos de interferencia. La interferencia constructiva ocurre cuando las ondas están en fase, esto es cuando las crestas se encuentran con crestas y los valles de una onda con los valles de la otra. Por su parte, la interferencia destructiva ocurre cuando las crestas de una onda se encuentran con los valles de la otra. El principio de Huygens. El físico matemático holandés Christian Huygens, contemporáneo de Newton, desarrolló el principio de Huygens hacia el siglo XVII. Este sostiene que cualquier punto perteneciente a un frente de onda es una fuente de ondas que se extiende hacia adelante con la misma velocidad de propagación de la onda. Esta brillante idea permite entender cómo se propaga la onda, pues el nuevo frente de onda corresponde a la interferencia de cada uno de estos puntos, resultando en un frente de onda con la misma velocidad de propagación de la onda. Pero ¿cómo se puede explicar con base en este principio la difracción de una onda? Bueno, considere el sistema donde se tiene una fuente de ondas planas que posteriormente se encuentra con un obstáculo con una cierta abertura. Como sabemos, al chocar con el obstáculo, la onda se va a difractar. Lo interesante es que si analizamos los frentes de ondas cercanos a la abertura, con base en el principio de Huygens, podemos modelar cada punto de frente de ondas como una fuente misma de ondas. Los puntos que pasan a través de la abertura emiten ondas que se continúan propagando, mientras que los puntos que están fuera de esta emiten ondas que se terminarán interrumpiendo debido al obstáculo. Esto resulta en una curvatura o difracción de los frentes de ondas. De hecho, esto nos permite entender por qué conforme se aumenta el tamaño de la abertura en el obstáculo, la curvatura en los frentes de onda disminuye, mientras que a un menor tamaño de la abertura, la curvatura en los frentes de onda aumenta. En este orden de ideas, esto nos da una clara intuición de que tanto se difracta la onda dependerá de la abertura del obstáculo. Y es más, conforme más cercano sea el tamaño de la abertura a la longitud de onda, mayor será la difracción de la onda. Hacia principios del siglo XVIII, el científico Thomas Young, mientras cuestionaba la propuesta de Newton sobre la naturaleza particular de la luz, desarrolló un experimento para demostrar la interferencia de las ondas de luz. El experimento consistió en emitir luz hacia una superficie, la cual tenía dos rendijas pequeñas, cuya separación era cercana a la longitud de onda de la luz, y en una pantalla observar la luz que pasaba a través de las rendijas.
El resultado fue impresionante, ya que en la pantalla aparecían más franjas espaciadas de las que se esperaría al tener solamente 2 rendijas. Pero es más, este fenómeno era inexplicable con la concepción de la luz como compuesta por partículas. Para entender esto, vamos a modelar lo que está ocurriendo. Partimos de que la abertura de las rendijas es comparable con la longitud de onda de la luz emitida. Esto aumenta en gran medida la difracción de la onda y podemos considerar cada abertura como una fuente de ondas. Las zonas donde dos frentes de onda intersectan producen interferencia constructiva, ya que estos corresponden a puntos donde la amplitud de ambas ondas es máxima, mientras que donde intersectan frentes de ondas y valles de la otra onda producen interferencia destructiva. Esto, en la práctica, se traduce a que los puntos de la pantalla donde las ondas inciden con interferencia constructiva generan una franja brillante y los que están con interferencia destructiva una franja oscura. A esta escala se puede considerar que la distancia entre las rendijas y la pantalla es considerablemente alta, de tal manera que siempre podemos encontrar dos pares de ondas que inciden en el mismo punto de la pantalla y cuya inclinación es casi paralela. Consideremos la normal que parte del centro de la superficie de separación hasta la pantalla. Denominaremos con θ el ángulo que forman estas ondas con la normal y con d el tamaño de la superficie de separación. El tipo de franja generado dependerá del desfase con el que lleguen las ondas, y como consideramos que la fuente está justo en cada abertura y las frecuencias de cada una es la misma, podemos cuantificar el tipo de interferencia en términos de la diferencia de recorrido entre las ondas, denotado con ΔR. Para relacionar el ángulo que forman las ondas con la horizontal y su longitud de onda, se plantea el siguiente triángulo, el cual se forma al trazar una línea desde la primera onda hasta la segunda onda que forma un ángulo de 90 grados con la última. Con geometría básica podemos concluir que el ángulo θ corresponderá al que se muestra en la pantalla. De este triángulo se obtiene mucha información, ya que su base corresponde a la diferencia de distancias que recorre cada onda, y su hipotenusa es aproximadamente la distancia de separación entre las rendijas. Con base en esto, se puede plantear la siguiente relación, y al reemplazar con lo que se mencionó anteriormente, se obtiene la siguiente fórmula. Esta permite relacionar los ángulos a los que se forman los patrones de franjas brillantes al conocer la distancia de separación entre las rendijas y la longitud de onda de la luz emitida. A partir de esta ecuación se puede ver que la ubicación a la que están las franjas es proporcional a la distancia de separación de las rendijas. Además que un incremento en la longitud de onda de la luz incidente conlleva una mayor separación entre las franjas. Al graficar la intensidad asociada a cada punto en el patrón de franjas se obtiene la siguiente curva. Esta tiene su máximo pico justo en el centro de la pantalla, pues la intensidad decae con el cuadrado de la distancia.